Hola, queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les vuelve a hablar desde Melbourne. Acá, el Ecuador es visto como el primer puerto exportador de cocaína del mundo y, por supuesto, las elecciones de Ecuador no dejan de ser un momento de suma importancia, un momento trascendental para los ecuatorianos que estamos en este lugar del planeta. Por supuesto, el debate de ayer entre la candidata Luisa González y el candidato Daniel Noboa nos permitió comprender realmente el grado de estupidez en el que ha caído el mundo, en especial Estados Unidos y Ecuador. Nadie puede entender, por ejemplo, cómo en Estados Unidos Donald Trump pudo llegar a ser presidente si había sido declarado culpable de evasión de impuestos por el estado de Nueva York. La misma razón por la que Al Capone, el gran capo de la mafia italiana en Estados Unidos, fue a la cárcel. Ni siquiera fue a la cárcel por haber asesinado a mucha gente. No, fue por evasión de impuestos y sin embargo Estados Unidos, al más famoso evasor de impuestos de ese país, lo pone de presidente. Nadie puede entender cómo pudo llegar a ser presidente un individuo que levantó a una turba de gente loca para que invadan el Capitolio e intentar dar un golpe de Estado. La misma razón por la que Bolsonaro está siendo juzgado ahora en Estados Unidos. No solo que no fue juzgado, sino que además perdonado y además presidente de ese país. No podemos entender cómo en Ecuador un hijo de papito, terrateniente, con una torpeza mental, con una incapacidad para juntar cuatro o cinco palabras, sin oratoria, sin atractivo, más allá de el muñequito de cartón, y que después de un año y medio de haber hecho barbaridades en un país, pero barbaridades en un país, todavía siga siendo candidato y todavía tenga las de ganar. Por supuesto, es un vendepatria. Ya no solamente que, al igual que toda esa oligarquía de Guayaquil, que desde 1941 ha regalado el país, comenzando por Arroyo del Río, después el Guillermo Lazo que le dio Galápagos a los Estados Unidos, ahora este señor quiere cambiar la constitución para permitir que Estados Unidos tenga bases militares en Ecuador. Pero se puede imaginar, como no sabe nada de historia, él no sabe que desde la antigüedad, el día que tú le permites a un ejército extranjero entrar a tu país, ese día perdiste el país. Miren, como él no sabe historia, le voy a recordar, porque le voy a enseñar. Un gran rey de Persia llamado Darío, un día se le ocurrió contratar a los griegos como mercenarios y llevó 10.000 griegos para expandir su imperio. Luego, estos griegos que eran mercenarios, le dijeron páguenos, él se negó a pagar y luego no les quiso dejar salir. Entonces estos 10.000 griegos comenzaron a regresarse solitos a Grecia, pero en cada pueblo al que iban llegando, le iban asaltando, le iban robando, iban destruyendo al ejército que custodiaba esos pueblos del señor emperador de Persia. Cuando regresaron a Grecia, llegó Alejandro Magno, se enteró de la hazaña de los 10.000, cogió a esos 10.000 y con ese ejército regresó Alejandro Magno a conquistar Persia y le mató, le derrotó
a Darío. Le quitó el imperio persa, que era el más grande del mundo en ese momento. No se diga, cuando Cleopatra, que tenía peleas con su hermano, le pide ayuda ¿a quién? A Julio César. ¿Para qué? Para vencerle a su hermano. Y les invita a los romanos a que vendan e invadan Egipto. Terminó Egipto en manos de los romanos. Pero no solo eso. Toda la historia se ha repetido. Los independentistas de América Latina, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Martí, O'Higgins, todos ellos, San Martín, le pidieron ayuda a Inglaterra. Inglaterra les dio barcos, les dio tropas, les dio todo. Y después nos cobró, nos convertimos en colonias comerciales de Inglaterra. Hasta 1974, Inglaterra era la dueña de los puertos del Ecuador porque no podíamos pagar la deuda externa. Viene este señor Guillermo Lazo, le da a Estados Unidos, eh, primero el señor Arroyo del Río le da a Estados Unidos las Islas Galápagos. Luego viene el señor Guillermo Lazo y también les vuelve a dar las Islas Galápagos. Ahora, ¿quién le saca a Estados Unidos de las Islas Galápagos? Nadie, peor con Donald Trump. Y todavía quiere darle todo el Ecuador a Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos le dice a Ucrania, ok, ahora yo le di ayuda, ahora usted tiene que pagarme y tiene que darme toda su riqueza minera, petrolera y gas. Si no, salados. Oye, ¿cómo es eso? ¿Estados Unidos no estaba ayudando gratuitamente? No, 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 eso no existe en la política. Cuando usted trae mercenarios a que a que vengan disque a defenderle a su país de los terroristas, entre comillas, resulta que usted está vendiéndole a ese país, le está entregando en bandeja de plata el país. ¿A quién? A Donald Trump. Señor, Donald Trump es el mismo que está expulsando ecuatorianos y los manda encadenados, humillados de Estados Unidos. Donald Trump es el mismo que se quiere coger el canal de Panamá. Donald Trump es el que hoy día le dice a Venezuela que el país que compre petróleo a Venezuela va también a tener que pagar 25% de aranceles a Estados Unidos. Pero Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá fuimos un solo país por 300 años cuando éramos parte del virreinato de Nueva Granada o Santa Fe de Bogotá. Y más tarde, cuando nos independizamos, fuimos por 8 años más un solo país llamado la Gran Colombia. Pero Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador bailan la misma música, se ríen de los mismos chistes, tienen las mismas culturas aborígenes, tienen el mismo humor, la misma danza, hablamos lo mismo. Oye, hay más diferencia entre la forma de hablar de un guayaca y de un quiteño que de la forma de hablar entre un venezolano y un ecuatoriano. Oiga, estamos en un país llamado la Gran Colombia desde hace 300 años y Estados Unidos nos quiere quitar el canal de Panamá y para eso utiliza Galápagos y nosotros como muy serviles le damos a Galápagos a Estados Unidos para que desde ahí se tome Panamá, invada Panamá. Oye, eso se llama ser servil. Eso es lo que es Daniel Noboa, un pobre, estúpido servil. Y le digo estúpido porque él tiene cierta deficiencia de atención, de concentración. Él tiene una alteración mental, se lo digo como médico. Y entonces, en este país
que ya nos hemos acostumbrado a tener presidentes enfermos. Primero lo tuvimos a Lenin Moreno, un paralítico. Puta, llega un paralítico a ser presidente. Pero no es que es un paralítico como el de Eleanor Roosevelt, al que le pegó la polio, y era uno de los más brillantes políticos ya desde antes de que le dé la polio, sino que es un individuo que llega parapléjico al gobierno y con un gran problema de personalidad, porque es un discapacitado físico, pero un extraordinario mentiroso. Desarrolló la capacidad de mentir y engañar, utilizando el humor, utilizando todas las mañas típicas de la gente amazónica y de la gente de la sierra. Y llega a ser presidente. Luego tenemos un discapacitado, semidiscapacitado, que no puede ni caminar, que no puede ni ver, el Guillermo Lazo, y llega a ser presidente. Y ahora tenemos un discapacitado mental, peor que el Donald Trump, que tiene demencia senil. Este discapacitado mental llega a ser presidente del Ecuador. Y este discapacitado mental obsesivo compulsivo, con déficit de atención, se convierte en presidente del Ecuador y se declara que es el peor enemigo que usted puede tener. Así que, vean, ecuatorianos, ya nosotros los ecuatorianos parecemos chonchetos, toditos. Realmente parecemos chonchetos. Y lo más increíble es que se supone que la gente de Quito, que es la gente más preparada, solamente en la Mariscal hay 14 universidades, 250.000 estudiantes. Esa gente que se supone que es la más preparada, ni siquiera pudo presentar un candidato a la presidencia. Ni uno. Y todavía más, esta gente, la gente de Quito, es la que le puso en la presidencia a este Lelo, que es de Guayaquil, ni siquiera es de Quito. A este ñaño Lelo, que está gobernando. ¿Cómo es posible que este ñaño Lelo, este lagarto de San Borondón, nos esté gobernando? ¿Para qué diablos tenemos universidades? ¿Para qué diablos tenemos colegios y escuelas en Quito? ¿Para qué diablos decimos que el poder más grande que tiene Quito es su capacidad educativa? Así como Guayaquil tiene como poder más grande su capacidad comercial, la capacidad más grande que tiene Quito es la capacidad educativa. Aquí, en Australia, la ciudad de Melbourne es el centro de Australia ahora, inclusive desplazándole a Sydney, gracias a que tiene las mejores universidades de Australia y tiene el mayor número de estudiantes de Australia y de todo el mundo que vienen a estudiar acá. Quito, que se supone es la ciudad más ilustrada, más inteligente, más preparada, solamente en la Mariscal hay 5 museos, 10 bibliotecas. En Guayaquil, cuatro amarrachadas que llaman museo o bibliotecas. ¿Dónde diablos está la gente inteligente de Quito? Y la gente inteligente de Quito es la que va a votar por el Daniel Noboa. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿A qué nivel de estupidez pudimos llegar los ecuatorianos? Pero ¿a qué nivel de estupidez? Se dice que estamos en el siglo en que los estúpidos, esos que son los influencers, ¿qué diferencia hay entre un científico y un influencer? Un científico que habla por Internet, que opina por Internet, es un individuo que ha estudiado toda la vida y que tiene algo muy importante que decir. Un influencer es un tipo que coge la cámara, se pone una careta, se disfraza, hace un chiste, levanta la pata, baja la ceja y se considera que está a la misma altura que un científico, que un filósofo. Y esos tipos tienen más seguidores que el inteligente.
Esta es la tragedia que estamos viviendo con la llegada del celular, del Internet, de la comunicación en tiempo real y de las redes sociales, que los más estúpidos, no solamente que se han tomado las redes sociales, sino que los más estúpidos se han tomado el gobierno de los países. Muchas gracias.